amigo televidente, aquí estamos con su programa Orientación Tributaria. Como siempre, cargado de información y cargado de mucha textura informativa en el ámbito tributario. Hoy vamos a hablar del sector construcción, cómo tributa, qué se paga, qué no se paga, cómo debe pagarse, qué ley lo protege, qué norma, el código dónde lo tiene, qué resolución y muchísimas otras más. Y aparte de eso, la norma concatenada que tiene, porque tiene varias normas, porque tiene normas que se aplican al ayuntamiento, unas que se aplican a la tesorería, el medio ambiente y también impuestos internos. Pero lo bueno es cómo tributa el sector construcción. Para ese tema tenemos aquí dos especialistas. Es el señor Francisco Felipe y el señor Ramón Matos. Son dos especialistas, dos gente que tienen campo de profesión internacional y nacional, son asesores nacionales e internacionales y son personas que son muy jugadas en este sector. Por eso invitamos a los constructores y a los amigos televidentes que se sintonicen ahí, se queden tranquilitos, porque el plato es bastante fuerte. Amigos, nos vamos a unos cortes comerciales, nos vamos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con el programa Orientación Tributaria y como les decíamos, aquí estamos con Ramón Matos y señor Felipe. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Sí. Hablando de lo que es sector construcción y ustedes como especialistas en él, ¿qué ustedes nos pueden decir en la textura de hoy día, en el contexto que se presta hoy día? ¿Cómo tributa el sector construcción en la República Dominicana? Bueno, es una subespecialidad dentro de los impuestos porque tiene sus normativas especiales. La norma por excelencia es la 07 del 2007, que trata varios aspectos importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Está el famoso ITEVIS del 10% de la factura. ¿Qué significa eso? Un ingeniero, una firma de ingeniería, te puede dar el servicio de administrarte una construcción, sin él tener que comprar los materiales, sin él tener que incurrir en ningún tipo de costo. Él te factura su honorario. El ingeniero te factura 300,000 pesos y te va a cobrar ITEVIS de esos 300,000 pesos. Pero la norma 0707 contempla otro esquema que es el contrato de administración. ¿Qué es el contrato de administración? Es cuando el ingeniero, aparte de darte su servicio como profesional, como ingeniero civil, compra los materiales en su nombre, paga la mano de obra y cubre todos los costos que se involucran en la obra. ¿Qué significa eso? Él ya no te va a facturar 300,000 pesos. Él te va a facturar la totalidad. La totalidad vamos a asumir que sean 5 millones de pesos. La norma estipula que de esos 5 millones de pesos, el 10% es su honorario. El otro monto, el 4.5, es costos. Mano de obra que él pagó, materiales que él compró. Entonces, en base a esos 500,000 pesos, que es su honorario como ingeniero, es que él va a pagar ITEVIS. Por eso es popular y conocido el tema de cobrarle ITEVIS solamente al 10% de las obras que una firma de ingeniería, un ingeniero como persona física, te cobra bajo el esquema del contrato de administración. Él te estaría cobrando solamente en su factura el ITEVIS en base a la proporción que dé él, que repito, la norma estila que es un 10% del monto total facturado. Importante, en ese proceso de costeo que él va a tener, él va a comprar materiales de construcción, va a comprar de todo, porque le toca a él hacer todas esas compras. Ese ITEVIS
ese ITEVIS que él va a recibir, él no se lo puede adelantar, como ocurre en el mercado normal, o sea, en una empresa de compra y venta de mercancía, en una empresa de servicios. El ITEVIS que se le paga a la administración es el ITEVIS de tus facturas de ventas, menos el ITEVIS de las compras. ¿Qué sucede en el sector construcción cuando es bajo el esquema del contrato de administración? Ese ITEVIS de tus compras es parte del costo de la construcción y tú no te lo puedes adelantar. Tú no te lo puedes aprovechar porque tienes el beneficio de facturar el ITEVIS solamente en base al honorario. Esa es la diferencia principal con relación al sector servicios, con relación al sector de compra y ventas de mercancía, con relación a lo que estipula la norma. Eso es cuando es un contrato a todo costo. A todo costo, se conoce también popularmente. Sí. A todo costo, el dueño de la obra dice, yo no quiero inmiscuirme en detalles. Tú compras todo, tú le pagas al maestro, importante ahí la acotación. La relación del ingeniero es con el maestro constructor, no con los empleados del maestro. Es importante, porque en términos legales, pues eso tiene un peso, eso tiene una implicación, tu compromiso con el maestro, y obviamente el maestro, cuando tú le pagas y él le paga a sus empleados, tiene que darte una relación con los nombres y la cédula, los nombres y los pasaportes de la persona que él le está pagando, y ese es tu soporte del pago. Entonces, el ingeniero periódicamente, vía contrato, él cubica. Cubicar es decir, bueno, ya te hice un 7% de la obra, te voy a hacer una cubicación de esta parte para que tú me des fondos para yo seguir trabajando. Entonces, se cubica y se estila que el 10% de esa facturación es honorario y en base a eso se paga el ITEVIS. Hay algo muy importante, Francisco, tú como especialista en esta materia, y que ha trabajado varias normas. La norma 01-2001 fue la primera norma que tuvo gestor de construcción. Después se cambió para la norma 0107, o sea que no tuvo efecto. Y se cambió para la 0407, que tampoco tuvo efecto ahí. Y se cambió para la 0707. Está vigente. Esa es la que está vigente actualmente. Esa norma, como ustedes tienen conocimiento, viene arrastrando de ahí para acá algo importante, y son los 3 años de exenciones de gestor de construcción. Sí, muy importante. Sí. En los 3 años de exenciones de gestor de construcción, ¿cómo se maneja hoy día eso? Mira, lo que pasa es que hay una particularidad en esencia. Por ejemplo, como te decía el maestro Felipe, ¿de dónde parte la norma 707 y el tratamiento del sector construcción? La esencia de eso lo estableció la norma internacional de contabilidad 11, que es la que trata el efecto de los contratos para el sector construcción. ¿Por qué? Dada la modalidad del sector construcción, no necesariamente el ciclo que empieza un proyecto termina, sino que puede extenderse a varios ciclos. Sí, y el método de contabilidad es el efecto o devengado o percibido. Pero para fines fiscales, se establece que cuando se produce el hecho generador o cuando se produce el inicio de la actividad económica, se empieza el modo de tributar. No es así en el sector construcción, porque no necesariamente cuando tú empieces la obra, necesariamente la termines. Y puede ser que sea por etapa. Ubícate en el artículo 300 que tiene 4 fechas de cierre: diciembre, marzo, julio, septiembre. Tú puedes recibir una cubicación el 30 de diciembre. Y para fines fiscales, el hecho generador, tú tienes el ingreso el 30 de diciembre, pero tú no has empezado a hacer el proyecto, pero tú el 31 tienes tu cierre fiscal. Entonces te crea una distorsión porque tú tendrías que declarar el 100% del ingreso y 0% de costo. Dado ese efecto, como usted decía en la trayectoria del sector construcción, la norma que establece el tratamiento, que es la 707, lo que procura es que cuando tú acordes el artículo 1, cumples con los requisitos y te acoges a ella sobre la base de que tienes 120 días después de iniciado el proyecto para poder inscribir el proyecto en el sector construcción. Dentro de los 120 días tú vas a gozar del tiempo para poder aplicar a la norma. ¿Qué significa eso? Que cuando tú aplicas a la norma tienes la potestad de todo lo que ocurra durante el periodo de construcción poderlo diferir al final del periodo. Y hasta tanto estés construyendo, todas las cubicaciones, como te dice el maestro, recibidas, van a una cuenta que se llama avance recibido o cubicaciones recibidas, que es un pasivo. Pero todo lo que construye va a una cuenta de construcción en proceso, y no será hasta tanto termine el proyecto que tú vas a reconocer el ingreso, el costo y el gasto. El efecto de la exención lo permite la aplicación de la norma siempre y cuando te acojas a ella. Son 3 años de manera tentativa, pero no necesariamente, porque si el proyecto dura 2 años, la exención son 2 años. Pero si se extiende a más de 3 años, siempre y cuando tú tengas una justificación o una causa que puedas demostrar, la administración tributaria te va a extender el plazo de los 3 años para el tratamiento fiscal, sin problema. Pero ellos dicen que la mala llevan hasta 4 años. ¿Qué pasa? No es cierto. No es cierto. Siempre y cuando haya causa de fuerza mayor justificada, por ejemplo, catástrofes naturales, desastres, ciclón, tormenta, COVID. Litio entre socios. Por ejemplo. Litio entre socios, sí. que se haya deprimido la zona en venta. Sí. Porque hay una figura, Francisco, tú que dominas bien este tema, y Mato, cuando existe de que
la zona se deprimió, pero el proyecto hecho por etapas, y se desarrolló 5 etapas, pero son de 5 etapas, desarrollamos 2, pues la zona se deprimió, y el proyecto está parado ahí, como vemos mucho elefante blanco. ¿Qué pasa en ese tema? Sí, ahí se queda en un limbo, por llamarlo de alguna manera, se queda en un limbo. Hay muchas construcciones que están así. Eso sucede cuando la plusvalía decae. Cuando la plusvalía decae. Son casos muy particulares que se atienden de manera individual porque no todos decaen por el mismo efecto. De hecho, son cosas que se pudieran prever si se hace bajo un esquema del contrato de fideicomiso, que son los estudios que se hacen previo a iniciar una obra para evitar ese tipo de degradación de la plusvalía, por llamarlo de alguna manera. Y aquellos que caen en litis entre socios, que veo muchas obras por ahí también, que también son elefantes blancos, que están paradas. ¿Qué pasaría aquellos que caen en litis entre socios y demanda, que también interviene el banco porque ya dio un dinero, o intervienen otros particulares que también son gente que financian? ¿Qué pasaría en ese tema ahí para la exención del plazo? Mira, lo que pasa es que inmediatamente hay un proceso judicial, se frisa la acción tributaria en base a lo que es el efecto del cobro, hasta tanto no haya lo irrevocablemente juzgado, en el caso de que sea en materia judicial. Pero hay otro aspecto, por ejemplo, que no necesariamente se tenga que dar por materia judicial, sino se tenga que dar por conflicto entre las partes. Entonces, ya sea el entorno, la ubicación, el lugar, etcétera. Para esos fines, la Administración Tributaria tiene una receta B, que nosotros le llamamos receta B, al artículo 304 de la Ley 1192, que es donde la Administración Tributaria tiene la potestad de cobrarte en base a 2 aspectos. Uno es una evaluación en base a lo construido hasta la fecha. Te hacen una tasación, te hacen una evaluación de la construcción, solicitada obviamente mediante una tasación realizada con un especialista de construcción del CODIA, y la otra es en base a los montos que hayas podido haber recibido como términos de cubicación o en términos de inyección de inversión, cual sea mayor de los dos. La que tenga mayor nivel de ingresos al momento recibido, cuando se concluye o el proceso de la obra, entonces se toma uno de los 2 métodos. Ojo, a diferencia de la norma que te permite diferir el efecto al final y tributar al final, el artículo 304 es potestad de la Administración Tributaria. Matos, y eso no sería en este caso injusto, porque si la obra no está terminada, ¿cómo se pueden aplicar ciertos criterios para cobrar impuestos? Eso se ve desde el ente recaudador, en este caso vamos a decir la DGI, pero también lo hemos visto desde la gestión municipal, que hay una obra que está paralizada y ellos determinados servicios se lo están facturando y le están cobrando impuestos, pero resulta que no se está pagando, sino que le están mandando la factura y todo eso se va acumulando. Pero ese edificio tiene años paralizado, ¿y por qué están mandando factura de cobro de impuestos? Eso es injusto, y de hecho entrarían, aunque se amparen en la ley, estarían de forma arbitraria tergiversando la ley, y se podría caer hasta en un manto de ilegalidad. Mira, lo particular que tiene la norma 707 cuando te coges a ella es que tú quedas cubierto para ese tipo de efectos. Por ejemplo, si mediante la absolución del proyecto por un proceso legal, judicial, etcétera, hasta tanto eso no haya redefinido la forma del por qué se paralizó en materia judicial o en materia penal, tú no tienes ningún efecto de cobro a lo externo sobre esa base, ni en materia municipal ni en materia fiscal. Ahora, ¿qué pasa con los ayuntamientos? Recuerda que los ayuntamientos, aunque son gobiernos municipales, no tienen el efecto del cobro tributario, sino cobran arbitrios. Y aunque tienen la misma característica para fines de pago, por lo que implica, no es lo mismo. O sea, el pago del arbitrio corresponde al gobierno municipal, y el gobierno municipal tiene sus reglas, que bien tú puedes rebatirle en términos de legalidad, sobre todo cuando tú puedes demostrar el por qué la construcción está parada. Tiene que tener la fuerza legal para poderlo hacer, pero en materia tributaria es completamente diferente con relación a esa parte. Hay algo muy importante. Vamos a tomar un ejemplo fácil, que aquí en el país hay un ejemplo que todo el mundo lo ve y pasamos diario en eso, Francisco y Mato. La construcción que está frente a Wibian, que no mencionamos nombre, esa construcción todo el tiempo en un lenguaje aplatanado. Hay 2 maestros constructores arriba y 2 carpinteros tocando un martillo arriba. Siempre pasa por ahí, están construyendo y nunca la terminan. Y esa construcción comenzó el Banco del Comercio a construir. El Banco de Comercio fue el primero que oyó para esa construcción ahí, porque tengo a plenitud esa salvedad. Y al día de hoy no va ni por la mitad. ¿Qué pasaría con una construcción con 20 años
construyéndose y tiene que presentarse porque eso ha pasado al Banco Central, ha pasado a otra mano privada, ha partido los parámetros. Y según tengo entendido, no está cogida con Fotur, si ahora no lo han hecho. Porque quien partió aquí la barrera de Santo Domingo fue el Cibresun, cuando de Andino lo acogía con Fotur. Ahora bien, cuando una construcción dura una determinada cantidad de años, ese costo-beneficio para el sector construcción, ¿cómo se calcularía? En ese caso, mira, ese caso habría que verlo de manera particular para ver los detalles. Claro. Para ver los detalles. Detalles que no conozco de ese caso en particular. Pero cada construcción... Poniendo un ejemplo así. Un ejemplo así de algo, de una construcción que se pare, o sea, habría que ver, como dice Matos, cuál es el proceso, o sea, la litis, ver hasta dónde yo puedo solicitar de que no me cobren impuestos arbitrios, porque tengo una litis, en ese caso en particular. Por eso es que se está poniendo muy de moda el tema del fideicomiso, y voy a cambiar ligeramente el tema, pero para que se entienda la antítesis. El fideicomiso es un administrador de activos. O sea, en el fideicomiso tú tienes un terreno, yo soy el ingeniero, tengo la capacidad técnica, otra persona aporta los fondos. El fideicomiso reúne el conocimiento, reúne el terreno y reúne los fondos, los funde, vende confianza y se construye la obra. Una de las características que tiene el fideicomiso es que es inembargable. Entonces eso te da a ti la garantía como aportador de terreno, a mí como ingeniero que voy a construir, al que aporta el dinero, de que hay una garantía jurídica de que si uno de nosotros tres tiene un problema jurídico externo, aunque tenga un patrimonio invertido, y ese patrimonio no es mío, sino que ese patrimonio es del fideicomiso, y ahí se evita ese tema de litigio judicial, y la obra sigue, la obra se vende, y al final se reparten los beneficios. O sea, por eso es que el fideicomiso tiene mucha fuerza, porque evita cualquier tipo de situación que pueda generarse en una construcción, que de hecho se generan. Puede ser por temas de que los no se pongan de acuerdo, puede ser por temas de que los fondos no se hayan destinado a lo que se dijo originalmente. En el fideicomiso se dice los fondos para qué se van a destinar. Incluso al final la división de los fondos se pone un detalle de quién cobra primero y quién cobra de último. Regularmente el constructor cobra de último, pero se pone una jerarquía de pago. ¿Qué te quiero decir con eso? Que con el fideicomiso se evita cualquier tipo de situaciones que se pudieran dar por el hecho de que la figura es inembargable. En el caso, por ejemplo, en particular de que Santiago expresaba con una obra de ese tipo, lo primero es que una obra de ese tipo tiene que, para sustentarse fiscalmente, tiene que tener algún tipo de concesión. Por ejemplo, cuando tú logras tanto tiempo construyendo en el tiempo, anualmente tú tienes que presentar tu declaración jurada. Y aunque no hayas presentado la terminación de la misma en términos de lo que es la generación de ingresos, si no te acogiste a la norma o si no tienes la exención en base a la norma, vas a pagar de manera inevitable el 1% de los activos. Entonces, independientemente tú indexes por inflación el efecto del activo para fines fiscales, contablemente todo lo que se haya construido hasta ese momento forma parte de la base imponible. Y la única forma de tú excluirlo del monto de los activos es gozando de la exención, o ya sea por inversión temporal o por capital intensivo. Hay algo importante, y aquí en el país eso no se menciona, y fue que producto, aquí somos técnicos y somos apolíticos, aquí hablamos las cosas como son. Producto de un arreglo político, aquí quedó una sola ONG viva que recibe dinero directamente del Estado, y es el Fondo de los Trabajadores de la Construcción, que eso no funciona, es un robo público, eso no sirve, y lo digo así mismo, eso no sirve, es un robo público, ahí no se hace nada. Incluso hace muchos años que se robaron unos 40 millones de pesos y no saben a dónde están, y eso tiene millones, y sucede algo con ello, algo muy importante, que Francisco tiene conocimiento y Mato, pero yo aquí lo voy a desarrollar, y es lo siguiente. Es una ley que tiene 2 artículos, nada más. Cobra el 1% de la construcción y cobra el 1% de los aportes de los trabajadores. Uno se baja, cuando anda mucho inspector en la calle, ellos llenan su acta como quieran, después la arreglan, y eso data de que si ellos fiscalizaron y la obra en obra pública le pusieron un monto de 100 millones de pesos, más el 1% de esos 100 millones de pesos, ese es el monto que usted tiene que pagar. Uno se va con el pago de la TCS y otro se va con el pago que tiene que hacer ellos. Pero dice que debe hacerse por impuestos internos. Ahora bien, cuando usted le paga a ellos no reportan a la renta. Ahora, cuando usted le paga la renta, ellos sí quieren que usted le entregue el recibo que usted pagó a la renta. Ahora, ahí hay una doble tributación. ¿Por qué? Porque usted está pagando el 1% de la obra y lo está pagando otra vez a esa fondo de construcción el 1% de la construcción. Esa doble tributación, como está llena toditas las obras de construcción, que si nos ponemos a examinarla de fondo, están llenas de doble tributación.
hago este esbozo para irme a una parte. Cuando encontramos con esta obra, que son personas que construyen, pero que no son constructores, que son comerciantes, y quieren aprovecharse el ITEVI del material que compran, pero dejar la construcción en blanco para vender. ¿Qué ustedes recomiendan a un constructor en esa base, ustedes como especialistas en la materia? Mira, como decía el maestro ahorita, lo primero y lo más importante con relación al ITEVI, para que estemos claros, la misma norma 707 establece lo que el artículo 336 de la 1192 aplica en su último párrafo. En ningún caso podrá adelantarse o considerarse como ITEVI ningún bien que va a formar parte de la categoría 1. Si tú analizas el artículo 287, la categoría 1 tiene que ver con lo que son las edificaciones y los componentes estructurales. O sea, que por más que tú quieras en el fondo tergiversar el efecto del ITEVI, un bien categoría 1, todo lo que tú puedas adelantarte como tal es impugnable. ¿A qué me refiero con eso? Que no es correcto que tú utilices el seudónimo del sector construcción para adjudicarte un ITEVI que no te corresponde. ¿Okay? Entonces, quien lo hace estaría acarreando una contingencia fiscal que es demasiado alta. ¿Por qué? Porque la misma ley primero lo contempla, como te dije en el título 3, la norma 707 lo contempla, y el formato que exige la administración tributaria para su presentación, que es el IT1, en su anexo establece que cuando es un bien que ha sido incorporado como tal en categoría 1, ese ITEVI no es deducible, va a formar parte, como te decía el maestro, o de su costo o de su gasto. En el caso del sector construcción, del costo. Y si tengo pluralidad de obra, llámese que es una constructora, y estoy construyendo un hotel en Bávaro, y estoy construyendo 4 edificios aquí, y tengo una acogida a la ley de Confotur, o sea, turístico a la 58, y 104, y tengo una a la norma 07, 07. O lo tengo en un fideicomiso, tendría que presentarlo por proyecto o la carpeta junta. Si te acoges a la norma, sí. La 707 dice que cada proyecto se establece de manera independiente, aunque estén todos bajo el mismo RNC. Cada proyecto se contabiliza de manera independiente y aparte. Algo que me llama la atención es lo referente al ITEVI en cuanto a la compra de materiales e insumos de construcción. Hay materiales e insumos que no son industrializados, más bien. Entonces, se meten todos por ejemplo, se engloban todos. Dame un ejemplo. Sí. Hay grandes ferreterías que son proveedores que proveen, por ejemplo, arena. La arena no pasa por un proceso de industrialización. Si entonces, no ha pasado por un proceso de transformación. Depende de la arena. ¿Sí? Depende de la arena. Sí, porque aquí el maestro, la arena en su estado natural no paga ITEVI, pero la gravila elaborada sí. Mientras esté en su estado natural, que tú la extraíste del río. Entonces, ¿cómo determinamos al ferretero que está en su estado natural? Lo que pasa es que cuando tú la extraes de su lugar de origen, ¿verdad? Y la tienes en ese punto y la vendes en ese punto, no tienes ningún proceso de transformación. Ahora, cuando le incluyes elementos que la hacen variar, la grava, la gravilla, los agregados, automáticamente se graba como tal. Porque es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Lo que Mato dice es exactamente una verdad, y lo que dice Felipe, porque existen diferentes tipos de arena, está la 5, la Itabo, está la gravilla, la grava. Y los componentes. Sí, y los componentes. Y ya casi todas las arenas pasan por un proceso de industrialización, porque está prohibido traerla de río. Entonces, está prohibido, son canteras, y la cantera tiene proceso de industrialización y maquinaria. En la orilla cambia. Sí. E incluso tiene procesos porque montándola al camión, claro, ya tiene un valor agregado. Y inmediatamente las granceras, cuando la extraen, le hacen el proceso de transformación con el efecto del agregado como tal. Claro que sí. A usted televidente, nos vamos a corte comerciales y estamos en breve. Está muy importante el tema. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos.
Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. De vuelta, amigo televidente, con su programa Orientación Tributaria. Y aquí va a tener dos temas importantes que los constructores deben tener en cuenta a la hora que van a construir una edificación, un proyecto residencial, lo que sea, una construcción. Y es la modalidad de pago al maestro y la contabilidad por proyecto, que son dos cosas importantes. Cómo usted paga y cómo usted contabiliza. Felipe y Mato, ¿cómo se maneja esa modalidad y ese pago a los maestros? Que eso es un dolor de cabeza tremendo. Sí. Mira, la relación del constructor es con el maestro directamente. El maestro evidentemente tiene sus empleados, pero es importante que esté claro que esa es la relación. Ingeniero maestro, maestro con sus empleados. El maestro constructor hace una relación donde coloca el nombre y la cédula de cada persona que está trabajando ahí, le hace su pago y ese es el soporte para el ingeniero poder desembolsar los fondos y que el maestro pueda pagar sin ningún tipo de problema. Importante ahí. Ese pago requiere una deducción de un 2%, una retención del 2% que debe de ser pagado por la constructora. En un formulario que para los fines se llama IR17, se le retiene el 2%. Ese pago no lleva ITEVIS, importante que se sepa, no lleva ITEVIS, y también es un pago que se hace por cuenta, o sea, esa retención se hace por cuenta del maestro y el maestro tendrá que hacer sus declaraciones de impuestos sobre la renta y demás, pero esa retención del 2% él se lo va a deducir de su pago de impuestos sobre la renta. Y es importante puntualizar de que no lleva número de comprobante fiscal de ningún tipo. O sea, la retención del 2% valida el costo dentro de los parámetros normales. No es que tú puedes abusar y colocar un número incorrecto. Y en caso de que sea un número mayor a lo que se ha estimado, pues entonces debe haber una justificación para ese pago. Y una pregunta, Felipe, tú como especialista de esto y una persona bastante diestra en esto, ¿eso es una válvula de escape para yo querer sacar dinero para Si tú eres constructor, tú pudieras colocar un monto mayor, pero acuérdate que hay parámetros. Dependiendo la ubicación de la construcción tuya, o sea, hay parámetros que la administración tiene y sabe cuánto tú tiene una estimación de cuánto tú vas a gastar de mano de obra. Si tú te sales de este parámetro y te fiscalizan, tú tienes que justificar por qué. O sea, de poder, sí, de poder se puede. De que claro, es incorrecto, es incorrecto. Y en caso de que suceda, porque cualquier cosa puede suceder en medio de una construcción, tú debes de tener los soportes de por qué tú gastaste $1.000.000 más, por decirte algo, en mano de obra. O sea, debes de tener toda esa documentación. En el caso particular, como lo establece el artículo 1 de la norma 707, que no solo que establece los 120 días de parámetros, sino que te establece que para que puedas acogerte a la misma, debes depositar dentro de los 120 Correcto. Días en la administración tributaria, en cualquiera de ellas, pero preferiblemente a la cual tú perteneces, un estimado de lo que son los costos del proyecto. Correcto. Para nosotros los contadores y los financistas sabemos que cuando piden un estimado de costo del proyecto nos están pidiendo un presupuesto de ejecución y nos dicen cuánto sería el costo tentativo en materiales, materia prima, blog, varilla, cemento, como te dice Felipe, incluye la mano de obra. Entonces hay parámetros establecidos que dependen de dos cosas, depende del monto de la construcción y depende del tipo de construcción en base a las especificaciones del edificio o de la edificación.
y sobre esa base se establece el monto de mano de obra. Obviamente, quien mejor planifica, mejor provecho le saca a ese tipo de estrategias. Claro que sí. Y en cuanto a la contabilidad, a la contabilidad por proyecto, Mato, ¿cómo funciona eso? Bueno, como te decía ahorita, el efecto de la nómina es tácito, explícito con relación a eso. Tú puedes tener 10 proyectos bajo el mismo RNC, y aunque todo se presente bajo el mismo RNC, cada proyecto se contabiliza de manera independiente para medir el nivel primero de ejecución, de efectividad y sobre todo el costeo de durante ese proceso de construcción se adecue a lo que tú tentativamente dijiste que presupuestaste cuando solicitaste la extensión o cuando hiciste el presupuesto. Matos, uno a veces con ciertos contactos se entera de cosas que llaman a suspicacia. Nos hemos encontrado con situaciones en que de repente existe una compañía constructora y después, con el paso del tiempo, nos dicen, pero esa compañía la liquidaron y el grupo aparece con una nueva compañía. ¿Qué podría estar pasando ahí? Hermano mío, está pasando lo que es la estrategia fiscal del futuro, que es la planificación fiscal estratégica y financiera efectiva. ¿Qué tú haces? Que tú tienes un nombre que se llama Santiago García Construcciones, pero Santiago García es el nombre comercial de una sombrilla de empresa que construye proyectos de manera indistinta. ¿Qué tú haces? Que bajo la sombrilla de Santiago García, que es un hombre que tiene 30 años, tú cada proyecto lo realizas con una compañía independiente. ¿Por qué? Porque aparte de que te permite medir el efecto de la optimización en base al proyecto en sí, tú puedes, cuando se ejecute ese proyecto, finalizar el proyecto y cerrar la compañía o ponerle un cese de operaciones. ¿Qué significa? Que todo lo que quede dentro de esa compañía no te arrastra el nombre del grupo que se llama Santiago García Construcciones, sino que ese nombre, bajo una sociedad de responsabilidad limitada, es responsable en base a ese proyecto que construyó. Antes no. Antes, el empresario era pasible por la modalidad de compañía por acciones, no solamente de su patrimonio personal como persona física, sino también de cualquier efecto que tuviese en otro tipo de compañía, que eso lo limita a la sociedad de riesgo limitado. Entonces, por tal razón, constituyes una empresa, a esa empresa le asignas un proyecto, se termina el proyecto, se caduca el proyecto y se cierra la empresa. Pero algo muy importante ahí, Mar, y es lo siguiente. Y los extranjeros, la mano de obra extranjera, que no tienen, que aquí la mayoría no tiene ninguna documentación. Cuando están trabajando, ¿cómo se registra esa parte en la TCS? Y hay que pasarlo por la Secretaría de Estado de Trabajo para registrarse. Que no tiene contrato. ¿Qué tipo de modalidad existe en esta construcción? El maestro Felipe te dio una indicación básica ahorita, pero sumamente importante. Si dentro del proyecto de construcción se destinó esa partida para fines de maestros contratados, albañiles, ajusteros, tú solamente necesitas enviar a la administración tributaria al final de cada año o al final del proyecto una relación Excel que diga Juan Pie, pasaporte o cédula indistinto, no importa, monto del mes 100,000 pesos, retención el 2%, con el 2% del pago de esos 100,000 pesos, no importa que el trabajador sea local o extranjero. Por eso la misma norma 707 te contempla dentro de sus renglones de observaciones el decreto 25406. ¿Por qué? Porque el 25406 establece que toda transferencia de bien, mercancía o servicio que se presente en o desde suelo dominicano lleva un NSF. Entonces el maestro te dijo ahorita, no, si es maestro conductor no lleva comprobante. ¿Por qué? Por el hecho de que no necesariamente tenga ningún tipo de documento, y al sector construcción, como un sector que maneja volumen, ¿qué le interesa a la administración tributaria? Que cumpla los parámetros de la mano de obra, que pague el 2% y con eso, ese 2% se convierte en un pago único definitivo. No tiene que enviar ningún otro tipo de documento, ni hacer como hacen muchos colegas que se inventan un proveedor informal. Exacto. O se inventan gastos menores. No tiene que hacer, solamente tributar el 2%. Y cae en ese problema ahí. Matos, ¿se prevé algún porciento de lo presupuestado para una especie de seguro por contratación de mano de obra, por la cuestión de los accidentes y demás? Yo en lo personal siempre cuando asesoro las empresas que asesoramos en materia de construcción, siempre les recomendamos la póliza de responsabilidad civil. Una razón sencilla. Primero porque es un efecto inhumano tú hacer que una serie de personas trabajen sin ningún tipo de seguro. Y segundo, porque te permite un efecto de garantía.
Santiago como abogado sabe que tradicionalmente el sector construcción tenía una mafia en el Ministerio de Trabajo que se encargaba de donde quiera que había una construcción, identificar factores vulnerables. ¿Para qué? Para demandar ese proyecto. Imagínate, Ramón, que tú como un promotor de un proyecto de construcción que tenías una inversión de 100 millones de pesos, te embarguen una cuenta por 4 meses. Tú tenías que verte necesariamente, aún teniendo ganancia de causa, la necesidad de negociar con esa mafia. ¿Entiendes? Entonces, entre otras cosas, se ha ido transparentando eso. Y también lo que te decía Felipe ahorita, la promulgación de la ley 189-11 del fideicomiso, le da una especie de garantías al fideicomisario y fideicomitente de que ese tipo de estafa no se cometan bajo esa modalidad. Ahora bien, el sector construcción es uno de los sectores que hoy día es de lo que más genera en República Dominicana y hoy en día tiene una vulnerabilidad porque los materiales se han ido todo al aire, pero se dice que es más o menos una burbuja que existe y todo marcha bien porque las construcciones, yo me imagino que dentro de poco tiempo un dominicano no va a poder comprar una casa, estamos hablando de $100,000, $180,000, $300,000, $500,000, $600,000 y así infinitamente. Y nosotros aquí lo que ganamos es centavos, aquí en este país lo que gana es centavos. ¿Cómo yo compro un apartamentico? ¿Cómo yo compro una casa? No puedo, porque imagínense ustedes, se está hablando de parámetros en dólares y eso lo saben ustedes como especialistas, Felipe y Mato y Ramón y yo y los que estamos aquí y los camarógrafos y todo el mundo. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cómo se sustenta hoy en día algo que para Felipe y Ramón saben esto? Las construcciones en terreno del Estado, que no tiene título, por un científico que fue una vez a la renta, eso pagaba impuestos aquí, se registraba, fue un científico a la renta y dijo, no, eso hay que sacarlo de aquí, eso hay que saquen eso de aquí, y sacaron eso de aquí. Nosotros conocemos aquí barriada completa, incluso el centro de la ciudad completo, que están llenos de casas cuantiosísimas, y esas casas no tributan en su construcción, son irregulares, solamente el ayuntamiento que le cobra, la renta no puede cobrarle. ¿Ustedes están de acuerdo que existe alguna norma que abarque esa cantidad? Así, Felipe, tú que eres un especialista en eso. Mira, realmente tú tienes el IPI, que el IPI es el pago del 1% del valor de esa propiedad, menos una exención determinada. O sea, el pago de esa edificación existe como tal. O sea, hay un pago que tiene que pagar el patrimonio inmobiliario. O sea, en ese caso de que haya una edificación que no esté pagando el impuesto, habría que ver específicamente qué está sucediendo, porque de entrada tú tienes que pagar IPI para la propiedad, así pasa el valor de la exención. Yo digo las que no están titularizadas, por ejemplo, mira, de la Gómez entera, del mar hacia el puente de Villamella, para abajo, es una finca de los Vicini. Ahí hay muchas viviendas que hasta Barrer a Los Amas, que no tienen título y están ahí todavía. Esos son parte de las distorsiones que el sistema fiscal dominicano tiene pendiente de resolver. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. No sé si recuerdan, a principio de instalarse el gobierno del presidente Luis Abinader, donde nuestro amigo, de manera muy responsable, el consultor jurídico Antonio Peralta, denunció que el Palacio Nacional no tenía papeles. O sea, no había un registro de cuál era la valoración de ese bien, de ese inmueble en República Dominicana. Y uno de los puntos que se plantea es ese que usted dice, de la gran cantidad de bienes edificados dentro de terrenos no titularizados. Mira, la única forma, Santiago, que eso se resuelve es con una amnistía masiva en base a ese tipo de casos. Porque tú ponerte a verificar de quién es o no es, o verificar de qué es, pero tú expatriar a una serie de personas que tienen 30 años, 40 años, 3 generaciones en un espacio físico, es un poquito complicado. Por eso, lo ideal es que se haga una reestructuración de lo que es el sistema urbanístico, ¿verdad? Y que los ayuntamientos jueguen su papel, Santiago, porque como te decía Ramón, los ayuntamientos solamente quieren cobrar arbitrio, pero no quieren jugar su papel de organizador de lo que es el territorio en el cual dominan, porque estamos claros, los ayuntamientos son gobiernos municipales. Otro aspecto que te voy a plantear con relación a la parte de las viviendas, mira, cuando se concibió la ley 189-11 de fideicomiso, uno de los aspectos más importantes que tenía o tiene y se mantiene es el efecto de vivienda de bajo costo. Yo entiendo que el plan de vivienda de bajo costo debe ser maxificado y debe ser una realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú logras que una persona que no tiene una vivienda acceda a un bono para poder tener acceso a una vivienda de bajo costo, donde su principal problema es el financiamiento, tú puedes lograr, por ejemplo, que esa persona que paga un alquiler mensual logre que el pago de su alquiler sea un pago de un financiamiento. A un ahorro se va a comer. Automático. Entonces, ¿qué tú lograrías con eso? Primero, resolver un problema de déficit habitacional. Y segundo,
como se tomó en primera instancia, que gran parte de los recursos del encaje legal que estaban de manera estática depositados en la banca dominicana, fueron a formar parte de esa inserción de vivienda de bajo costo, lo que provocó un dinamismo inmediato en el efecto de la economía. Por ende, yo sí creo que la parte de viviendas no de bajo costo, sino las viviendas suntuosas, va a tener un desfase en el mediano y corto plazo por el efecto de lo que implica, primero, la suntuosidad y el sector de construcción, pero el efecto de consumo masivo en vivienda, al contrario, yo entiendo que hay que maxificarlo por lo que te dije. Sí, eso es verdad, porque cuando yo era estudiante, una vez yo pensaba, que el déficit aquí era de un 35%. Yo decía, que están construyendo demasiada vivienda. Y después me di cuenta que yo estaba equivocado. El principal problema de acceder a de una vivienda es el financiamiento. Entonces, si yo te otorgo un bono para fines de financiamiento y a partir de ahí te financio la vivienda 20 años, es el mismo efecto que tú tendrías pagando la vivienda 20 años, pero va a ser tuya. Claro que sí, claro. Entonces, no es verdad que cuando tú pagues el efecto de lo tuyo, va a tener el mismo tratamiento que cuando pagues un alquiler externo. No, nunca. A los televidentes, vámonos a una corte comercial y estamos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidente, estamos de vuelta con el programa Orientación Tributaria, cargado de información aquí. Estamos hablando del sector construcción, un sector muy importante. Pero en esta parte aquí, Francisco, Felipe, hoy día tú como consultor nacional, internacional, has trabajado en varias cosas, has participado en formación de proyectos de construcción, también has trabajado en formulación de reforma y de norma, y eres un estudioso del código en esa área. ¿Qué está haciendo hoy día? Yo soy socio en Felipe Menéndez y Asociados, una firma de contadores públicos autorizados, y también soy profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudié la carrera de contabilidad y donde hicimos la maestría. Pero según me dicen, está trabajando ya firmas internacionales. Sí, tenemos unos clientes internacionales y eso, trabajando el tema del fideicomiso básicamente y temas de construcción, que son bien interesantes tanto para el constructor como para el inversionista. Mira, aquí tuvo el maestro Jiménez y nos habló de su candidatura y me dijo que esto es una pieza importante sobre él. ¿En qué está él hoy día? Y edita, Editrude, el negro de Villamella. ¿En qué están esa gente hoy día? Mira, si algo hemos aprendido en la carrera de contabilidad es que los números no mienten. Y hasta ahora mismo, como está el panorama, es que el próximo rector es el maestro Editrudis, indiscutiblemente, y en la facultad la decana, la profesora Edita, y el maestro Nicolás Cruz, vicedecano, y en la dirección de la Escuela de Contabilidad, la maestra Jacqueline Andújar. Eso es lo que se ve hoy día, o sea, ese es el sentir del profesor, y
luce que esos van a ser los resultados en las elecciones que vienen ya próximamente este año. Eso es lo que luce que va a suceder. Francisco, tú como un medidor, que tú te dedicas a medir siempre el crecimiento en la política guadiana, Editrude nació como un fenómeno. Y Edita es alguien que trabaja día y noche, desalmada. Edita, tú la puedes llamar donde tú quieras, a la maestra. Y también Nicolás. ¿Qué tú puedes decir de ellos en ese término? Mira, el maestro Editrude tiene mucha experiencia, conoce la universidad, ha sido vicerrector en varias ocasiones. O sea, si nos vamos, desde el punto de vista gerencial es la persona que la universidad necesita ahora mismo, porque tiene la experiencia del lugar, tiene el bagaje, tiene el tiempo, o sea, conoce la universidad. Eso es lo que necesita, es un fajador. La maestra Edita es muy fajadora, es un fenómeno en la facultad, es una persona muy querida, es una muy buena persona y es muy querida, o sea, y tiene un arrastre increíble. Ni hablar del maestro Nicolás, que es un académico, es un intelectual, es una persona que siempre está tratando de que sus profesores siempre estén actualizados, estén capacitados, estén con temas de investigación y demás. Y la maestra Jacqueline, nuestra actual directora del Departamento de Recursos Humanos Académicos, que va a ser la próxima directora, por lo que luce ser, en las próximas elecciones, es una persona fajadora, una persona de batalla, que es realmente la continuidad de la obra del maestro Nicolás, que la escuela necesita como tal. Y entiendo de que las cosas van a seguir bien en la escuela y van a mejorar a nivel de rectoría y a nivel de decanato. Hay algo muy importante, Felipe. Tú que has recorrido el país entero en toditas las regionales, ¿cómo tú ves que están ustedes en las regionales posicionados? Bueno, muy fuertes, porque el sentir de aquí de la sede es el sentir de los diferentes profesores, amigos profesores que tenemos en los diferentes centros regionales, la parte norte, la parte sur, la parte este, o sea, es un clamor nacional, es un sentir nacional del profesorado independientemente de la zona geográfica. Y luce ser que también en los centros regionales pues se mantiene la misma tendencia que está aquí en la sede central. Mira, no puedo yo decirlo, y aquí somos técnicos y somos apolíticos, aquí lo decimos. Cuando se habla de Editrude, se está hablando de una persona desalmada, de un alumno todavía en la universidad o que va a tentar el rango de rector de la universidad. Es alguien que es una persona igualito que Edita. Edita es un estudiante todavía. Son personas que te encuentran a ti por la calle y son los mismos. Así que ellos se perfilan como las personas, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahora en estas elecciones. Y no queremos decir que A ni B, aquí esto es para todo, pero esto es apolítico, porque son técnicos fajadores y son gente que han hecho su trabajo. Eso es así mismo es. Sí, hablando en otro término, ¿qué ustedes encuentran de la norma? ¿Qué se puede arreglar la norma 0707 para atarla a los nuevos tiempos? Mira, importantísimo, excelente pregunta. Como todo en la vida, las cosas que funcionan tienen que evolucionar. Y precisamente esa norma, como su nombre lo indica, fue promulgada en el 2007. Del 2007 al 2022 hay un trayecto transcurrido, pero sobre todo en materia tributaria la evolución es constante. Yo entiendo que la norma tiene que sufrir un proceso de transformación profundo en base a lo que sería la adecuación de los nuevos tiempos, tanto para la parte de la estructuración, los plazos, los términos, como para la parte de la tributación. Por ejemplo, yo sí entiendo que al igual como la norma 0210 evolucionó la norma 0714 para aplicar la tasa efectiva de tributación, ese mismo tratamiento debe darse al sector construcción sobre la base 707 y determinar un parámetro como se hace con los rangos intercuartiles, mínimo, medio y máximo, en base a que el 10% de la dirección técnica no sea homogéneo para todo el sector construcción, porque como todos sabemos, en el sector construcción hay pequeños, hay medianos, hay grandes. Entonces, dependiendo del tipo del volumen y la especificación del proyecto, el tratamiento fiscal deberá ser distinto. Ahora, con relación a la forma, yo más que quitarle, yo la adecuaría a los nuevos tiempos y le insertaría métodos de concepciones, sobre todo en el tiempo, que la norma no tiene. ¿Y usted, Felipe? Sí, yo estoy de acuerdo con Ramón. O sea, hace ya 15 años de la norma han surgido figuras jurídicas que, como vuelvo y toco el tema del fideicomiso, y hay que... Debe ser parte de la modificación. Parte de la modificación, o sea, insertarlo porque es una realidad latente y un punto básico que estaba diciendo Ramón. O sea, no todos los constructores son iguales, hay medianos, pequeños y grandes. O sea, si tú eres grande y fabricas obra millonaria, tú puedes tener un margen de ganancia menor por un volumen de dinero que tú manejas. Es diferente al pequeño que está iniciando, que está buscando financiamiento. O sea, se debe enfocar en pequeño, mediano y grande, básicamente ahí, y en base a eso ver
cuáles son las necesidades que tienen cada uno de los sectores para escuchar todas las voces, que es algo bueno que está haciendo la administración, que es escuchando las voces de todo el que quiera opinar con relación a una norma determinada. Se puede hacer un foro, se pudiera invitar a las universidades, a los académicos para que opinen y hacer un pool de ideas a los expertos, un pool de ideas y en base a ellos sacar las mejores y las más comunes, las inquietudes más comunes. Pero sí, tienen que ir evolucionando para mejoría de la administración tributaria y para mejoría también del contribuyente, una mejoría del sujeto pasivo y el sujeto activo. Hay que salga el producto lo mejor elaborado posible y no Correcto. tener que emitir la norma y suspenderla los 2 días. Claro que sí. Exactamente. Es una ciencia apretada. ¿Qué tú esperas decirle, Felipe, al pueblo dominicano sobre el sector de construcción y cómo tributa? Mira, en principio que todo el que va a construir o adquirir una vivienda trate de hacerlo bajo el esquema del fideicomiso. Le conviene al adquiriente porque es una garantía. Usted no tiene que conocer al constructor, porque la fiduciaria es la que te vende esa garantía. Es quien administra. Es quien administra. O sea, ahí no hay vuelta floja, como No hay se dice truco. popular. Eso es totalmente transparente. Al constructor también que se acerque a una fiduciaria, porque aunque tenga capacidad de venta, le ayuda a vender por la misma figura. O sea, no es lo mismo tú como vendedor de un inmueble decir, bueno, es una obra que le está vendiendo a la constructora Juan Pérez, que decir, es la constructora Juan Pérez bajo la figura del fideicomiso con la fiduciaria tal. O sea, es totalmente diferente. Se agilizaría. También le conviene a las personas que tienen terrenos, porque desde el punto de vista fiscal hay un ahorro grandísimo cuando tú estás vendiendo un terreno tuyo, en vez de tú venderlo, tú lo aportas. Le conviene a todos los sectores. O sea, yo diría que todo el que va a entrar en el sector, que trate de hacerlo bajo el esquema del fideicomiso. Si no está muy orientado, se puede acercar a cualquier fiduciaria que dan ese servicio de cómo orientar a las personas, de cómo funciona. Ramón, ¿y usted qué le diría al pueblo dominicano para cerrar sobre lo que es el sector de construcción y su modalidad como presenta? Igual, mira, lo primero es que el sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, por eso, como ustedes saben, todos los gobernantes de turno han apostado a dicho sector. ¿Por qué? Porque el efecto de la inversión él mismo crea un efecto multiplicador. O sea, desde la zanja, la varilla, el bloque, el cemento, la terminación del sector construcción crea un efecto multiplicador en la escala de consumo. Significa que todos los recursos que se invierten en ese sector van a la economía de mandar bienes y servicios. Lo segundo, que todo aquel ciudadano opte por adquirir su vivienda. ¿Por qué? Porque es una garantía futuro en base de lo que es una tenencia de una propiedad. Y tercero, lo que habla el maestro Felipe con relación al fideicomiso. El fideicomiso es una realidad. Entonces, debemos de apostar a lo que es la garantía para los fines de la adquisición. A un televidente, nosotros hemos llegado aquí a su final de su programa, así que espero que todos ustedes allá en su hogar lo pasen bien, y a ustedes le doy las gracias por estar aquí con nosotros. El placer es nuestro. De parte de Ramón, nosotros, así que te van al suyo, así ustedes pasen a toda bien en sus hogares. Muchas gracias.